un ejemplo nada más, que es Arthur Neal, porque él fue casi como el que llevó al extremo las ideas de este movimiento. La escuela de Neal existe todavía. Él creó una escuela que se llama Summerhill, que queda en esa escuela de Londres. Digo que existe todavía con autogobierno por parte de los alumnos. La idea era, como dice ahí, la felicidad del niño, con la idea rusoniana de que el niño siempre nace bueno y que los alumnos tienen que tener siempre libertad de elegir. Los alumnos deciden si quieren aprender o no quieren aprender, cuándo quieren aprender, etc. Deciden qué estudian y si estudian. El juego es sumamente importante y lo que le importa mucho es la formación del carácter, de un carácter con ciertas características que tenemos allí. Acá tenemos una foto de Neal. La escuela, cada tanto el gobierno decide cerrarla, pero sus estudiantes y sus graduados salen a defenderla ardientemente. Así que es una escuela que ha traído el interés. Quiero decir que el libro Summerhill, escrito por Arthur Neal, es un libro que se sigue publicando y sigue siendo leído en el mundo. Creo que hace una propuesta muy renovadora, muy fresca y que a muchos ha asombrado, pero creo que esto implica una creatividad, un camino hacia la creatividad que a veces a la gente le parece que podría estar abierto. Bien. En cuanto a la historia de las teorías del currículum, siempre es muy difícil elegir a los autores. Yo voy a tomar un caso por la influencia enorme que ha tenido. En 1949, Ralph Tyler, que era un psicólogo norteamericano, era un psicólogo experimental que se había ocupado mucho de cuestiones relacionadas con el aprendizaje, pero que también había hecho durante la década de 1930 un trabajo que se llamó la investigación de 8 años, comparando dos tipos, sobre todo de escuelas secundarias. Es decir, que venía con una experiencia de trabajo, no solo como psicólogo en un laboratorio experimental, sino en instituciones escolares. Él hace una propuesta que desarrolla en un libro que se llama Principios Básicos del Currículo y la Instrucción. En ese libro, él hace una propuesta de diseño del currículum, de forma para diseñar el currículum, no de qué debe decir el currículo, sino de cómo diseñar un currículo. En un país en donde cada escuela hace su currículo, entendámonos, porque no hay un currículo nacional. Entonces, todavía no lo hay. Dice, hay que lograr que el diseño curricular esté basado sobre bases racionales, es decir, que se puedan fundamentar, justificar. Y él propone, y su primera propuesta dentro de ese libro, es un libro muy pequeño, tiene 100 páginas nada más, y en el comienzo del libro él se pregunta qué objetivos, qué propósitos tiene que lograrse con la enseñanza, en ese trayecto de formación, qué experiencias de aprendizaje tendría que realizar el alumno, cómo organizarlas y cómo evaluarlas. Vamos a ver el primero de estos capítulos, en donde él dice que lo fundamental en el currículo es pensar que tiene que producir algo. Es un trayecto de formación. Por lo tanto, ¿qué clase de formación tiene que lograr en los alumnos? Esto implica que uno tendría que decir qué objetivos de formación tendría que alcanzar el alumno. Por eso se lo suele enrolar dentro de lo que se denomina la orientación del currículo como producto. Porque, ojo, no es que no le interese cómo llega a eso, no es que el proceso para llegar al producto, porque dice precisamente qué propósitos, qué objetivos, pero también dice qué experiencias de aprendizaje, cómo organizar las experiencias y cómo evaluarlas. Es decir, que no es solamente el producto, sino el proceso que lo va a llevar al alumno a lograr esos objetivos. ¿Qué propósitos? Entonces se pregunta, ¿cómo definir cuáles son los propósitos? Y él dice, tendríamos que hacer consultas. ¿Por qué? Tiene que ser racional. ¿Y a quién consultamos? Él dice, hay 3 fuentes posibles. Una fuente son estudios de los alumnos. No solamente qué alumnos tenemos, sino qué quieren los alumnos. Preguntarles a los alumnos qué es lo que a ellos les interesa,
qué intereses y necesidades tienen los alumnos. Estudios de la sociedad contemporánea. Preguntar, entonces, a los adultos, no diría algo así como a las fuerzas vivas, ¿qué clase de formación espera que la escuela dé a los niños, jóvenes? Pero también habría que preguntarles a los especialistas en las disciplinas, porque ellos son los que tienen mucho para decir acerca de qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que los alumnos convendría que aprendan. Entonces dice, está bien, pero si nosotros preguntamos a los alumnos, a los adultos, por ejemplo, representativos, y a los especialistas en las disciplinas, seguramente nos van a proponer objetivos, muchos objetivos. Nos enfrentaríamos a una cantidad muy grande de propuestas, incluso muchas contradictorias, porque lo que los especialistas en disciplinas dicen que los alumnos tendrían que aprender a lo mejor no coincide con lo que les interesa a los alumnos. Y lo que dicen los chicos que quieren aprender a lo mejor no coincide con lo que los adultos dicen que tendrían que aprender. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Quiero señalar acá que estas tres fuentes no son tomadas al azar. Porque si ustedes las miran y piensan en la historia previa de esto que me hemos venido contando, creo que pueden comprender que cuando dice especialistas en las disciplinas se está refiriendo a los tradicionalistas, que eran los que consultaban a los especialistas en las disciplinas sobre qué era lo que había que enseñar. Cuando ustedes ven estudios de los alumnos, pueden pensar, por ejemplo, en la propuesta de John Dewey, que dice hay que atender las necesidades e intereses de los niños. Y cuando miran estudios de la sociedad contemporánea, pueden pensar en Bobbitt, que justamente eso es lo que hace. Entonces, lo que él está tratando de lograr, más allá de, o justamente a partir de esas enormes discusiones y batallas que ha habido en 1920, 30, 40, es tratar de integrar las distintas propuestas para ver si se puede llegar a una propuesta orgánica. Pero, claro, las propuestas no van a ser coincidentes. Entonces dice, ¿cómo podemos solucionar esto? Recurriendo, dice, a dos filtros. Un filtro es la filosofía de la educación, que es lo que la escuela se propone, qué idea tiene respecto del tipo de formación que tienen que tener los alumnos, y a la psicología del aprendizaje, que nos va a decir qué es lo que pueden aprender y cuándo, en qué edades, por ejemplo, y en qué ritmo lo pueden aprender. Bien, la propuesta que hace Tyler, lo que se llama algo así como la propuesta, la lógica, y que muchas veces recibe su nombre en inglés, el rational, del currículo de Tyler, tuvo una influencia enorme. Quiero decirles que más allá de que lo que él propone está dirigido a cada escuela, porque no está proponiendo que esto sea un currículo nacional. Él dice, vea usted cuáles son sus alumnos, qué quieren sus alumnos, dónde se encuentran, qué es lo que espera la gente. Él dice, su escuela, pero fue tomado incluso para diseñar currículos nacionales, fue tomado, tengo que decir, se le dio el carácter de Biblia. Hay quienes sostienen que hay tres Biblias en el campo del currículo. Una es el currículum de Bobbitt. La segunda es el libro de principios básicos del currículo de la instrucción de Tyler. Y la tercera la vamos a ver después. Pero tiene esa simplicidad, además, es muy interesante. Yo les digo, es un libro muy chiquito, y aunque yo estoy tomando solamente el primer capítulo, vale la pena, y yo invito a que lean el librito completo, porque lo que él dice acerca de qué experiencias de aprendizaje, cómo organizarlas, por ejemplo, me parece que es interesantísimo y vale la pena mirar. Bueno, pero Ralph Tyler a su vez también tuvo discípulos. Un discípulo o una discípula fue Hilda Taba. Hilda Taba había llegado a Estados Unidos desde Europa para hacer su doctorado y fue discípula de Tyler. Y quiero decirles que acá, si vemos la relación de discipulado, Tyler fue discípulo de Bobbitt, fue alumno de Bobbitt. Pero como ven, no es que esté totalmente encerrado en Bobbitt. Hilda Taba fue discípula de Tyler. Bien, Hilda Taba era una psicóloga
psicóloga experimental, dedicada a cuestiones relacionadas con el aprendizaje, pero se interesó mucho por el campo del currículo. Y ella hace un aporte que es muy interesante, que es lo que yo pongo ahí. Ella propone desarrollar el currículo, dice, de abajo hacia arriba. En lugar de que sean las autoridades las que toman las decisiones y bajan el currículo, ella dice, tienen que ser los propios docentes que lo van a llevar a la práctica los que hagan las propuestas curriculares. Por eso decimos modelo de desarrollo de abajo hacia arriba. Ella tomó las ideas, era discípula de Tyler, tomó las ideas de Tyler en cuanto a cuál es el proceso de diseño de un currículo y lo desarrolló. Ella es autora de un libro sobre el desarrollo del currículo que ha sido muy utilizado y tengo que decir que, aunque el libro de Tyler era muy pequeñito, el de ella es bastante más grande. Entonces, los pasos que aparecen, de hecho, en el diseño que hace Tyler, ella los divide y los que propone siguen siendo pasos que hoy, cuando nosotros nos proponemos diseñar un currículo, se nos presentan como necesarios. El diagnóstico de necesidades, la formulación de objetivos, la selección de contenidos, la organización del contenido, la selección de experiencias de aprendizaje, la organización de actividades de aprendizaje, la evaluación y los medios de evaluación que se van a utilizar. Quiero decirles que nosotros luego vamos a hablar del proceso de diseño y aunque vamos a encontrar que algunos de estos tienen que ser subdivididos a su vez, sin embargo, en todo proceso de formulación de un proyecto, en este caso un proyecto curricular, pero a veces son otros proyectos, este tipo de pasos aparecen siempre. Hilda Taba hizo unos aportes muy importantes en el campo del currículo. Vean ustedes que si bien se analizan la vida de los autores que hemos ido mencionando, que todos han sido muy longevos, ella lamentablemente no lo fue, pero como digo, su aporte fue muy importante. Y aportó algo, además de que el currículum debía ser desarrollado de abajo hacia arriba, pone algo en lo que tenemos que poner una atención muy grande. El currículo consta, dice, de dos elementos diferentes: el contenido y las experiencias de aprendizaje, o las operaciones mentales que tienen que realizar los alumnos. El mismo tema, dice, enseñado de dos maneras diferentes, se convierte en dos contenidos diferentes. Ella pone muchísimo la atención en el modo de enseñar. Y entonces dice, son inseparables. Si yo digo contenido, tengo que decir cómo se enseña. Porque según cómo se enseña, se convierta en otra cosa. Es esencial en el currículum establecer no solo qué se va a enseñar, sino también cómo se va a enseñar. Con lo cual está colocando un componente adicional al currículo. Quiere decir que ya no basta con que yo diga estas son las materias y estos son los contenidos temáticos, por ejemplo, de las materias, que siguen siendo los currículos clásicos, sino que hay que decir cómo se van a enseñar. Porque desde el punto de vista pedagógico los resultados de aprendizaje van a ser completamente diferentes. En 1957 se produjo en este caso en Estados Unidos, un movimiento que fue sumamente importante. Nace, y esa es la razón, en 1957, nace de que es el momento en que la Unión Soviética lanza el primer Sputnik. Entonces, bueno, en Estados Unidos la revolución educativa nace precisamente de pensar que nos están ganando la guerra del espacio y entonces tenemos que revisar todo lo que hacemos en la educación. Se forman muchas comisiones que estudian los temas y todo eso, pero en el campo curricular específicamente se genera un movimiento que fue interesante por lo que ocurrió. Es el llamado movimiento de las disciplinas, porque allí se dijo, tanta complacencia en satisfacer las necesidades e intereses de los niños, no, hay que consultar a los especialistas en las disciplinas. Es volver, ¿no es cierto?, a unas décadas anteriores, a varias décadas anteriores, en donde cuando se quería saber qué había que enseñar, se llamaba al que sabía. El que sabía, ¿quién era? El profesor que era especialista en esa disciplina. Bueno, en este caso se sostuvo algo parecido.
hay que volver a las disciplinas, hay que volver a la cultura del esfuerzo, por ejemplo. Es decir, esas reacciones que en distintos lugares, en distintas épocas históricas, han aparecido ante una circunstancia que se veía como relativamente crítica. Bueno, en este caso se consideró crítica y se dijo, hay que educar a la élite. ¿Cuál era la élite? Ojo, ahí no se hablaba de élite social, sino de la élite del talento. Del talento. A los niños que tengan talento, no por clase social, no en la aristocracia. Las áreas se subdividieron en disciplinas, en lugar de áreas integradas, no, disciplinas por separado. El currículo es la suma de las disciplinas individuales. Se debía enseñar la herencia y la tradición cultural. Se convocó a especialistas en las disciplinas para que diseñaran el currículo. Ahora, esto resultó ser muy interesante, no tanto por el objetivo que acá se estaba planteando, sino por lo que ocurrió. ¿A qué especialistas convocaron? En biología, a Joseph Schwab, que era un investigador en biología, muy bueno, muy conocido, que tenía alguna experiencia que él había intentado respecto de cómo se enseñaban ciertas cosas. El tema de la educación le interesaba, pero era conocido como investigador en biología. A Jerome Bruner, que era un psicólogo que se había dedicado a la psicología de la imagen, luego se había dedicado a temas de psicología social durante la Segunda Guerra y se interesaba por temas de educación. Entonces lo convocan a Jerome Bruner para que haga el currículo de la enseñanza de las ciencias sociales. Y, por ejemplo, he tomado unos pocos casos nada más, a George Zacharias para que hiciera el currículum de física. Ahora, ¿qué pasó? Los currículos no reprodujeron los currículos tradicionales, sino que estos especialistas en disciplinas tomaron las ideas de la pedagogía progresista y las aplicaron a sus propuestas curriculares. Recibieron influencia entonces del movimiento progresivo. ¿Qué método de enseñanza proponen? El método que había sido propuesto por Jerome Bruner, la enseñanza por descubrimiento. Es decir, que no es que se le den los resultados del conocimiento que el alumno tiene que reproducir, sino que el alumno tiene que seguir un camino de resolución de problemas y de hallazgo de soluciones. Por eso. Comprender las disciplinas. Lo que les interesa no es que repitan, sino que realmente las comprendan. Y comprender significa entender cómo es que se piensa, cómo es el razonamiento, la forma de descubrimiento propia de esa disciplina y la validación que tienen que lograr esos conocimientos para ser aceptados en el campo de esa disciplina. Pensar como científicos. Conocer principios y conceptos y cómo se construye el conocimiento en cada disciplina. Jerome Bruner, como ven, también ha sido muy longevo. Falleció muy poco antes de cumplir 101 años, efectivamente. Y cuando él decía que le faltaba mucho por hacer. Jerome Bruner desde entonces se ocupó de temas relacionados con la educación y con la lengua. Fueron dos áreas de trabajo muy importantes para él. El aprendizaje, dice, no es una actividad aislada para el sujeto que aprende. Cualquier poder innato que poseamos, cualquier talento que podamos, para desarrollarse necesita un ambiente favorable. Y va a depender de la cultura en la que se encuentre, que logre desarrollarlo o no. No se trata de la naturaleza entonces versus la educación, sino de cómo una naturaleza del alumno es educada. Entonces, todos nacen con algún talento, el problema es cómo el ambiente les ofrece la oportunidad de desarrollarse. Él hace una propuesta en el campo del currículo que todavía sigue teniendo una importancia fundamental, que es pensar el currículo como una espiral. No como una secuencia lineal acumulativa, sino como un aprendizaje, en primer lugar, que no termina nunca, porque este es un tema. No es que el alumno ya sabe, nosotros no podemos decir esto, ya lo sé y ya lo sé, ya está. Sino que siempre la comprensión puede seguir desarrollándose, cada vez podemos comprender mejor lo que antes habíamos comprendido, pero lo que a él le interesa es que en la secuencia de los contenidos esto no represente una simple
presentación de contenidos sucesivos en los cuales no se vuelve atrás, sino que se van sumando como periodos. Por eso digo, secuencias lineales de suma, que más adelante vamos a ver cuáles son sus efectos. Pero él está criticando esto. Y entonces dice que cuando uno mira lo que ocurre en algunas disciplinas, se encuentra con que el alumno, por ejemplo, según las edades en las que se encuentra, usa distintas clases de representación. Y entonces, bueno, él estudia los distintos modos de representación, encuentra que los primeros, en la primera etapa de la vida, uno se representa el mundo según los movimientos que uno puede realizar y en el espacio en el cual es capaz de moverse, que luego puede representarse a través de imágenes, con lo cual el espacio en el cual él puede moverse mentalmente es muchísimo mayor, y cuando ya llega la posibilidad de trabajar con símbolos, bueno, el espacio ya no tiene límites. Entonces, él encuentra que en algunas de las disciplinas se sigue un proceso en el cual se van utilizando distintas representaciones, con lo cual, al aparecer, por ejemplo, representaciones icónicas, la representación en activa, que era la primera, relacionada con lo motriz, era revisada y enriquecida. Y luego, desde el punto de vista simbólico, cuando era posible simbolizar situaciones que estaban basadas sobre representaciones, por ejemplo, sensoriales, esas representaciones sensoriales se enriquecían y pasaban a tener unas dimensiones mucho mayores. Entonces, lo que él propone es que sean tratadas los conceptos básicos, los principios básicos, en un momento y que luego sean revistos y revistos y revistos con otras representaciones, con otros modos de pensar y en relación incluso con nuevos contenidos. Hemos escuchado hace poco precisamente esa misma propuesta para la enseñanza justamente de una disciplina. El currículo en espiral, bien trabajado, seguramente es una forma de secuencia sumamente interesante, y tengo que decir que es una de las opciones importantes cuando se piensa en la formación, y en nuestro caso en la formación de nuestros estudiantes universitarios. Él dice, el estadio final del proceso es el dominio de las conexiones y la estructuración de un gran cuerpo de conocimientos, pero que la expresión que él utiliza es que han sido revisitados los principios básicos para enriquecerlos y profundizarlos a lo largo del tiempo, y en su relación con nuevos temas, nuevos problemas, nuevos conocimientos. Como digo, hay una secuencia de aparición en la vida, que es primero en activa, luego icónica y luego simbólica, pero esto no quiere decir para él de ninguna manera que cuando uno va a enseñar en un currículum espiral, necesariamente ese sea el orden. No, para un sujeto que está manejando ya símbolos, puede comenzar por los símbolos y después seguir por los movimientos y luego por las imágenes. Quiero decir que para quien domina los tres tipos, los tres modos de representación, nada obliga a que tenga que ser primero en activo, luego icónico y luego simbólico. Y lo señalo porque es un error que a veces se comete. El currículum espiral, entonces, implica una secuencia determinada y un aprendizaje por descubrimiento. Él al principio lo llama por descubrimiento, después dice lo debiera haber llamado aprendizaje por invención, como hacía Piaget, porque en realidad no es que exista primero y el alumno lo descubra después, sino que el alumno lo crea. La enseñanza de disciplinas es algo que le interesa, no dice que no haya que enseñar disciplinas, porque cada disciplina tiene sus modos de razonamiento propios, tanto para producir conocimiento como para validarlo. Y al alumno hay que enseñarle por descubrimiento o por invención, siguiendo precisamente el proceso de construcción del conocimiento que siguen los científicos. No es que el docente enseña lo que ya todos saben y entonces se limita a transmitirlo, sino que el docente enseña a construir los conocimientos. Bien, entonces decimos, frente a estas posturas, voy a mencionar a un autor que viene del lado del conductismo, así que representa la otra orientación, que era Skinner.
él era conductista, él decía no soy neoconductista, soy el verdadero conductista. Y sostenía que el hombre es un ser que puede ser manipulado por el ambiente. Mientras nosotros manejemos el ambiente, vamos a poder modelarlo. Y bueno, él hace una diferencia con el conductismo clásico, que decía que siempre el aprendizaje surge de una respuesta a un estímulo provisto, porque él lo que sostiene es que el sujeto puede generar muchas respuestas, una variedad de respuestas, pero que el ambiente los va a ir seleccionando en la medida en que le diga sí o no, es decir, que resulten respuestas exitosas o no. Bien, entonces, tengo que él cree en el condicionamiento operante, el organismo opera en el ambiente y el ambiente le tendrá que dar respuestas que significan que no es una respuesta negativa si la conducta desarrollada por la persona es una conducta deseable. Ahora, lo que él piensa es que la mejor manera de aprender es que no se cometan errores. Y me interesa plantearlo porque dentro de lo que es la corriente nacida en Bobbitt, hasta hoy las propuestas de Skinner están teniendo relevancia. Y en buena medida hay programas que siguen desarrollándose, siguiendo precisamente esta modalidad. Con lo cual yo podría decir que tanto la propuesta de Dewey como la propuesta de Bobbitt están vivas y tienen hoy todavía representantes. Él sostenía que se aprende mejor si no se cometen errores y propone entonces desarrollar programas en los cuales los saltitos de aprendizaje que tienen que realizar los estudiantes son tan pequeños que no van a cometer errores. Es uno de los recreadores de lo que se llaman las máquinas de enseñar. Y hace una propuesta de desarrollo de instrucción programada lineal o cartesiana, cuyos principios se encuentran precisamente acá. Acá tenemos una nena trabajando con una máquina de enseñar de Skinner. Otra corriente que es una corriente sumamente importante, a mi juicio, por el peso que tiene o que debería tener en la formulación de diseños curriculares, era Othniel Smith. Que pertenece a una corriente dentro de la filosofía que es la filosofía analítica. Él, con otros colegas, se dedica a hacer un estudio del discurso pedagógico, de cómo se construyen los discursos pedagógicos. Y encuentra que se presentan muchísimas ambigüedades, que los conceptos son confusos, que parecería que las personas se entienden, pero que en realidad cada una es probable que esté dándole otros significados a las palabras que utilizan, y que esto es muy común y que se encuentra muchas veces en los diseños curriculares. Dice, los teóricos no comprenden la relación entre objetivos y contenidos, no son claros los criterios que emplean para seleccionar contenidos, el lenguaje no es claro, el lenguaje es absolutamente confuso y es necesario poner atención y empezar a escribir con más precisión qué es lo que uno se propone desarrollar. Y acá nos encontramos con que hay un momento en que los teóricos, ya se lo habían planteado en discusión Bobbitt y Jean Dewey, se preguntan si la institución educativa puede dar una formación a los estudiantes en aspectos no planeados o no deseados previamente por los diseñadores del currículo. Que no sean fruto de la casualidad, sino que sean producto de un efecto sistemático, por ejemplo, de la organización que tiene la institución educativa, del formato que tiene el currículo, el plan de estudios. Y esa pregunta es respondida, por ejemplo, por un autor, Philip Jackson, que en un libro que se llama La vida en las aulas, responde que efectivamente hay aprendizajes que realizan los alumnos que no responden a una cuestión que es explícita en el diseño curricular, que se ha manifestado como objetivo en el diseño curricular, sino que es producto, a veces, por ejemplo, de la organización que tiene la institución educativa. Ejemplo, en una escuela, por ejemplo, los chicos tienen distintos docentes y a lo mejor lo que aprenden es cómo actuar con cada uno de los docentes para tener éxito.
Eso no está escrito en el currículo, pero es a lo que aprenden. A eso lo denomina, como se pueden imaginar, no, él aclara que no es una creación de él la expresión, el currículo oculto. Pero el currículo oculto ha sido interpretado no solo por Philip Jackson en ese momento, sino también por otros autores que es necesario analizar. Uno de ellos es un sociólogo inglés, John Eggleston, que escribe un libro que se llama Sociología del Currículo, y que es muy importante en la historia porque empieza a mostrar que quienes se ocupan del currículo no son solo pedagogos, no vienen solo del campo de la educación, sino que empiezan a interesarse otros en qué es lo que pasa en las escuelas. Las escuelas como agentes sociales, las escuelas como parte de la sociedad, como reflejo de la sociedad, como reflejo de las intenciones que tiene la sociedad. Y el currículo oculto es visto también por John Eggleston como un instrumento que se utiliza, dice, un instrumento de control social, en el que entran tanto docentes como alumnos, que no tienen otro poder que aceptar esto que se les está proponiendo. No, John Eggleston no es el único, hay otros. Vamos a mencionar otro autor que hasta hoy tiene mucha influencia en el campo del currículo, que es Michael Apple. Apple dice: hay conocimientos de alto estatus y conocimientos de bajo estatus. Los pobres y los miembros de las minorías están excluidos del conocimiento de alto estatus, siendo este empleado como filtro para la estratificación económica y para la definición de los proyectos de carrera futura. Es decir, van a ser elegidos según el tipo de conocimiento que recibieron, incluso en los niveles escolares anteriores. Y a veces se usan algunos de estos llamados conocimientos de alto estatus precisamente para seleccionar a los alumnos. Esto se encuentra, por ejemplo, en exámenes de ingreso. El currículum como objeto de conocimiento también fue pensado como un tema que exigía hacerse nuevas preguntas, ¿no? Una de esas preguntas fue esta: ¿cuál es la relación entre pensar en el currículo teóricamente y pensarlo en la práctica? Porque dijimos, hay papeles, pero también hay un currículo en acción. Y entonces, cuando alguien, en lugar de pensarlo en los papeles, piensa que es un instrumento para llevar a la práctica, ¿lo piensa igual? ¿Va a dar las mismas respuestas? ¿El diseño curricular va a ser igual? Joseph Schwab, el biólogo que había sido convocado para hacer un currículo en el movimiento de las disciplinas, se quedó en el campo del currículo, se interesó por la educación y produjo una serie de trabajos muy importantes en este campo. Uno de ellos fue precisamente relacionado con la necesidad de pensar el currículo desde la práctica, no desde la teoría. Porque dice, desde la teoría, bueno, están discutiendo continuamente acerca del currículo y unos piensan unas cosas, ¿por qué no lo piensan en la práctica? Cuando está hecho para ser llevado a la práctica, está hecho para ser llevado a la acción. Entonces él dice, empieza ese trabajo diciendo, el campo del currículo está moribundo. Bueno, lo transforma como en un ser vivo, ¿cierto? Está moribundo, entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para salvarlo? Dice, es necesario pensarlo desde la práctica. Y para eso, quien piensa qué es lo que se va a hacer, en lugar de pensar en pura teoría, como había venido sucediendo, decía él, en realidad tendría que pensarlo como cuáles son las alternativas de acción que tiene quien tiene que diseñar un currículo y qué peso puede tener, qué consecuencias pueden tener cada una de esas alternativas. Y aclara, no es que se pueda encontrar cuál es la verdadera alternativa, porque las alternativas en la acción no son verdaderas o falsas, son mejores o peores, tienen mejores resultados o peores resultados, pero no se puede afirmar de ellas como en las cuestiones teóricas esto es verdadero o falso. Entonces, él insiste mucho en que en realidad lo práctico es lo que uno tiene que tratar de resolver y que para eso
necesita deliberación. La deliberación significa que antes de dar un paso, uno analiza qué alternativas tiene. Y en esta situación es que va a elegir, según las consecuencias que tenga cada una de esas acciones, cuál es la que le resulta más conveniente. Dice, ¿qué medios tengo que utilizar para lograr ciertos fines? Hay que determinar cuáles son los hechos relevantes en cada caso, hay que determinar qué se desea en cada caso, analizar cuáles van a ser las consecuencias y se deben pesar las alternativas, los costos y las consecuencias para elegir no la alternativa correcta. De acá yo no puedo decir lo que voy a hacer en el campo del currículum es correcto o incorrecto, sino que voy a decir cuál es lo mejor, porque es lo más conveniente, porque es lo que tiene mejores resultados. Esto les voy a decir que cuando uno tiene que hacer un diseño curricular y a veces las discusiones se mezclan en lo teórico y lo práctico, hay que pensar siempre, a mi juicio hay que pensar en las dos cosas. Él decía, pero en la teoría yo no me puedo apoyar en una única teoría, porque todas las teorías tienen algún aspecto que puede ser verdadero. Hay que ser ecléctico, si hace falta hay que mezclarlas. No es que o esto o aquello. Otro autor inglés que se planteó una cuestión muy importante respecto de cómo pensar el currículo fue Lawrence Stenhouse. Él dijo, hay que pensar el currículum como un proceso. No es solamente el currículo escrito, el establecido, el prescripto. Es la interacción, es lo que resulta de la interacción entre alumnos y profesores, entre los alumnos y el conocimiento. Y es lo que realmente ocurre en las aulas y las acciones que se realizan para programar las acciones. Es decir, es un tema que no se va a resolver jamás solamente en los papeles. Y entonces, él sostiene, todos los currículos son verificaciones hipotéticas de tesis acerca de la naturaleza del conocimiento y la naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje. Es decir, yo hago un proyecto, mi proyecto es una hipótesis de que esto en la práctica va a funcionar. Después voy a ver si en la práctica funciona o con qué práctica funciona. Nunca cuando uno hace un proyecto está seguro de cuáles son las consecuencias, y mucho menos cuando no está trabajando con motores, sino que está trabajando con personas. Entonces, el que las personas aprendan de ciertas maneras o no, qué experiencias van a tener, cuáles van a funcionar y cuáles no, con quiénes sí, con quiénes no, eso es lo que va a haber que verificar en la práctica. Dice, los currículos son siempre hipotéticos y defectuosos. Son experiencias de ideas para perfeccionar a los profesores. Nosotros te las lanzamos para que ellos a lo mejor consigan lograr los aprendizajes que esperamos que tengan. Y entonces define el currículo. ¿Cómo? Un currículo es un intento de comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de modo tal que quede abierto al escrutinio crítico y que pueda ser traducido efectivamente en la práctica. Es decir, los docentes que lo van a llevar a la práctica tienen que poder analizarlo, conocerlo y criticarlo. Y hacer propuestas de modificación si esto es posible. Pero hay que también pensar cómo se llevan a la práctica. En este sentido dice, el aula implica poner a prueba el currículo. El currículo tiene que ser puesto a prueba por estudiantes y profesores y no los estudiantes y profesores puestos a prueba por el currículo. Bien. El aula es el laboratorio de experimentación de las ideas sobre el currículo. Por eso dice que es una hipótesis y que en la práctica va a ver si funciona efectivamente bien. Elliot Eisner era un especialista en arte, profesor de artes, siempre preocupado porque la incidencia de la enseñanza del arte parecía haber disminuido a lo largo de siglos en la educación. Pero él se ocupó de cuestiones en educación en general y en el currículum hizo algunos aportes sumamente importantes. Uno de ellos se refirió precisamente a la idea de que no solo hay un currículo manifiesto, explícito, y un currículo, como decía Philip Jackson, oculto, sino que también hay un currículo nulo, cero o ausente. ¿Y a qué se refería? Decía, está constituido por lo que los diseñadores del currículo eligen dejar afuera.
En parte porque, bueno, nunca se puede enseñar todo, pero sobre todo porque hay un mensaje claro de que eso no es lo que se enseña o que eso no se debe aprender. Y entonces el currículum ausente o el currículum cero representa también un aprendizaje. Así como el currículum oculto enseña algo, acá se enseña que eso no se enseña. Y ese es un aprendizaje efectivamente. Dice, puede estar basado en varios factores: creencias, prejuicios, valores, ideas implícitas sobre cuál es el conocimiento más valioso, porque también en esto uno puede decir, no todo puede ser enseñado, pero ¿por qué enseño esto y no aquello? Dentro de los campos que uno está desarrollando. Él defendió la revaloración de la expresión a través de los distintos lenguajes. Desarrolló el modelo curricular llamado disciplina basada en la educación en el arte. Y tendría que decir que en la enseñanza artística, el desarrollo que él realizó, como que siempre hay que enseñar en enseñanza artística, arte, crítica, estética, historia del arte, es un principio que se ha difundido, tendría que decir, en el mundo como base precisamente para la toma de decisiones curriculares. Eisner ha dejado un conjunto de trabajos muy importantes en donde además impulsa la idea de que hay aspectos artísticos en la actividad de enseñanza. Hay un movimiento que se desarrolló particularmente entre 1969 y 1980 y que tiene hasta hoy representantes importantes y que se denomina un movimiento de la reconceptualización del currículo, en donde ellos dijeron, la práctica es muy importante, y yo tenía razón, pero la teoría también es muy importante y no se puede dejar de lado. Un autor, como vamos a ver, fundamental es William Piner, que dice, hay que pasar del desarrollo del currículo, es decir, de la pregunta acerca de cómo hago para diseñar un currículo, a la comprensión del currículo, a entender de qué se trata en este proyecto de formación desde el punto de vista filosófico, de la filosofía de la educación, desde el punto de vista social, cuáles son los supuestos que hay por detrás y no solamente cuáles son las operaciones necesarias para diseñar un currículo. Hay que repensar la teoría. Pero dice, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que hay una serie de teorías que se han ido desarrollando, las grandes teorías precisamente, que se han ido desarrollando en otros campos disciplinarios que tienen que ser retomadas por la educación cuando se trata de diseñar proyectos de formación. Tomar los aportes de teorías que circulan en la filosofía y en las ciencias sociales, no encerrarse en lo pedagógico.